Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta parecerse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. Se devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saber dar. Saber dar. Yo era asistente social y había desistido de mi profesión porque no creía en el asistencialismo. Pero la vida que comencé a vivir con aquellos jóvenes era distinta. Era Jesús a quienes nosotros amábamos en los pobres y en los enfermos. Fui dejando todo lo que tenía antes: los paseos, el trabajo en el banco, los antiguos amigos, todo para hacer cosas simples, como trabajar en una ropería, atendiendo a las personas pobres que necesitaban de ropa, mientras mis padres y hermanos no entendían. En el banco pensaba que era una locura, pero yo había comprobado que las palabras de Jesús que dicen que quien descubre un tesoro va, vende todo lo que posee y vuelve con alegría para comprarlo. Saber dar. Saber dar. Haz bien. Iracy Leite, en el libro Ya sucedió, ese truco. É melhor ficar em pé, não é? Es mejor quedarnos de pie, ¿verdad? Então, quando a gente começou na paróquia, né, tinha um grupo que fazia as coisas. Mas mais era o Nelson, a Beatriz, eu, às vezes uma outra pessoa. A Beatriz era a namorada dele nessa época, que a gente ia visitar. Cuando yo comencé en la parroquia, éramos un grupo que hacía todo este tipo de cosas, pero los más que estábamos en contacto con las personas eran Nelson, Beatriz y yo y otro grupo de personas. E a gente visitava assim os doentes. Nosotros visitábamos los enfermos. Na paróquia tinha, por exemplo, um jovem que era paralítico e a gente ia. En la parroquia había un joven que era paralítico y nosotros íbamos a visitarlo. Outros que ficavam na cama. Otros que estaban en sus camas, enfermos. E a gente ia. E o Nelson tocava violão. Nosotros íbamos y Nelson tocaba su guitarra. A Beatriz tinha uma voz muito bonita. Beatriz tenía una voz muy bonita. E ela cantava. Y ella cantaba. E eu observava. Y yo observaba. Mas aos poucos, assim, mesmo se eu era assistente social, tinha me decepcionado com os pobres, e entrando assim uma compaixão dentro de mim. Mismo que yo era asistente social y me había decepcionado con los pobres, de a poco iba entrando así una compasión dentro mío. Depois a gente visitava também os pobres. Después nosotros también visitábamos a los pobres. Eu me lembro muito bem de uma casa. Yo me recuerdo muy bien de una casa. Eu fazia a faxina da minha casa para depois ir fazer as visitas. Yo hacía la limpieza en mi casa para después ir a visitar. E quando chegamos, estava no escuro. Cuando llegamos estaba ya oscuro. Tudo desarrumado. Estaba todo desordenado. Um monte de roupa no canto.
mucha ropa en una esquina, en un lugar. E eu pensei, mas gente, ele podia limpar essa casa. Pero yo pensé, pero mira, ellos podrían haber limpiado esta casa. Mas tinha uma coisa nova dentro do meu coração. Pero había algo nuevo dentro de mi corazón. Porque eu tinha aprendido Porque yo había aprendido na palavra en la palabra que a gente podia fazer tudo por Deus. que nosotros podíamos hacer todo por Dios. Uma palavra assim, por ti, Jesus. Una palabra que es por ti, Jesús. Então eu não podia ficar julgando aquelas pessoas. Entonces yo no podía quedarme juzgando a aquellas personas. E eu me lembro que a gente limpou Yo me recuerdo que nosotros limpiamos e comecei a compreender, eles não tinham sabão. y comencé a comprenderlos, ellos no tenían jabón. Então aos poucos entrava uma compaixão, uma misericórdia dentro de mim. De a poco dentro de mí iba entrando compasión y misericordia. E o meu coração ia se abrindo. Y mi corazón se iba abriendo, dilatando. Eu começava a ver realmente Jesus nas pessoas. Yo comenzaba a ver realmente a Jesús en las personas. E Jesus motiva a gente, Y Jesús nos motiva a nosotros, nos leva a doar. nos lleva a donarnos. A gente começa a não sentir necessidade das coisas. Nosotros comenzamos a no sentir necesidad de las cosas. Uma vez eu ouvi uma explicação assim. Una vez yo escuché una explicación que decía así. Uma pessoa estava se afogando Una persona se estaba ahogando e tinha um pedaço de madeira. y tenía un pedazo de madera. E ele estava agarrado no pedaço de Y madeira él estaba agarrado a este pedazo de madera e não soltava. y no la soltaba. Mas quando veio um navio, Pero cuando vino un barco, recolheu essa pessoa agarró a esta persona e essa pessoa viu que era ridículo ficar segurando aquele pedaço de pau. y esta persona vio que era ridículo quedarse asegurado a este pedazo de madera. E ele soltou. Y él la soltó. É mais ou menos isso que acontece quando a gente compreende o amor de Deus. Y es más o menos esto que sucede cuando nosotros podemos comprender el amor de Dios. A gente sabe que tem o amor dele, Nosotros sabemos que tenemos el amor de Él, que temos a providência dele. que tenemos la providencia de Él, Então não precisamos acumular coisas. entonces no necesitamos acumular cosas. Isso entra naturalmente no coração. Esto entra naturalmente en el corazón. Eu lembro que eu comecei assim. Yo recuerdo que comencé así. Depois eu vi que não precisava do dinheiro que eu guardava na poupança. Después yo me di cuenta que no necesitaba del dinero que había ahorrado en el banco. E depois vi que eu não precisava de nada, que Deus... Eu fiz essa experiência que Deus dava. Después vi que no necesitaba de nada, entonces hice la experiencia de confiar que Dios lo daba todo. E foi assim. Y fue así. Então a gente não precisa ter medo de doar. Entonces nosotros no necesitamos tener miedo de donar. É preciso ter o sentido. Es necesario tener un sentido. Mas se a gente dá para Deus, Pero si nosotros damos para Dios, Ele não se deixa vencer em generosidade. Él no se deja vencer en generosidad. Hoje eu tenho muito mais do que eu poderia ter. Hoy yo tengo mucho más de lo que podría yo haber tenido. Muito mais bonito. Mucho más lindo. Principalmente tenho uma comunidade Principalmente tengo una comunidad que me ajuda a viver assim. que me ayuda a vivir de esta manera. Pronto, porque nós temos que ir, né? Listo, nosotros debemos irnos. Obrigada. Gracias. Gracias.